Bueno, buenos días a todos los que van quedando, que el café veo que ha causado algunas bajas entre el público, entre ellas al doctor Mata, que luego es tan estricto en los horarios, pero se ve que sus múltiples obligaciones lo obligan a atender a otra gente. Bueno, en este caso quería yo haberle dado las gracias personalmente por haberme invitado. Desde hace 5 años, bueno, yo, por los que no me conozcáis, soy Ángel Brea. Yo he sido jefe de medicina interna del Hospital San Pedro y el que fundó la unidad de lípidos junto con mi amigo y compañero, el doctor Daniel Mosquera, y ahora es Marta Casañas la que se encarga de ello. Estoy jubilado hace 5 años. Y digo lo de la amistad con Pedro porque, pese a que todos los años le digo que a mí no me invites más, que yo ya no pinto nada, que ahora es Marta y Daniel los que están en esto, pues él insiste en que yo venga aquí y por eso, en fin, después de eso y más de 30 años de compartir congresos, comidas y pinchazos a nuestros pacientes en sesiones que hicimos incluso dentro allí del Logroño, pues es un placer para mí estar aquí con ustedes. Bueno, quería en primer lugar disculpar la asistencia del doctor Antonio Hernández porque nos comunicó antes de ayer que parece que tiene una infección respiratoria que precisa tratamiento antibioterápico y por lo tanto no va a estar hoy aquí con nosotros. Y la mesa que vamos a hacer a continuación son recomendaciones del tratamiento hipolipemiante estándar. Tenemos 3 ponentes que ya verá que les va a agradar mucho. La doctora Marta Mauri, que es internista como yo, y ella también fundó su unidad de lípidos allí en el Hospital de Tarrasa, donde es jefe clínico. Ella nos va a hablar de desmentir el mito sobre los efectos adversos de las estatinas. La verdad es que yo no sé qué tiene el colesterol, a diferencia de otros factores de riesgo, que siempre ha sido el gran denostado de la hipertensión, la diabetes. Cualquier cosa parece que puede hacer un efecto deleterio y que tiene un cierto apoyo a nivel popular y social. En cambio, el colesterol siempre parece como que es la hermana pobre y los fármacos para reducir el colesterol pues busca más a veces los efectos negativos que los realmente beneficiosos que tienen. Después, la doctora Rosa Argueso nos va a hablar del tratamiento combinado versus titulación de estatinas y va a recordar la famosa regla del 6 de la elevación de las estatinas y de la complementación con el ezetimibe, si o no se debe hacer, cuándo, cómo. Y por último, bueno, Rosa nos ha comentado que ella es endocrino, ella está en el Hospital Universitario Lucus Augusti y también lleva la unidad de lípidos de ese hospital. Y por último, Raquel Arroyo es nutricionista de la Fundación de Hipercolesterolemia Familiar, es la que muchas veces nos ha asesorado con nuestros pacientes para que cumplimentasen bien la dieta, y ella nos va a dar unos casos prácticos sacados de la propia corte del SIHAR, con lo cual son casos reales que van a plantear va a tener ciertos matices que se pueden discutir y por lo tanto vamos a tener la oportunidad de debatirlos con ellas. Por lo tanto, me he permitido modificar levemente el coloquio. En vez de ser al final, lo vamos a hacer tras cada una de los ponentes, o por lo menos de los ponentes clínicos, y luego a Raquel le dejaremos que ella, caso a caso, fomente con ustedes la discusión, el debate que sea menester. Pues nada, sin más dilación y dándoles las gracias por su asistencia, pues empezamos con la doctora Mauri, cuando quieras, Marta, desmitiendo el mito de los efectos adversos de las estatinas. Gracias, Marta. ¿Podéis poner la presentación? Bueno, buenos días. Evidentemente, gracias a la Fundación por permitirme estar aquí y más para hablar sobre un tema que pienso que es importante revalorar y revisar de vez en cuando. Parece que nos lo sepamos muy bien, pero bueno, siempre hay cosas para aprender. Hablaremos sobre los efectos adversos a las estatinas y los posibles mitos a su alrededor. La importancia de conocer e intentar evitar
estos efectos adversos tiene una clara relación con la adherencia. Esto es un punto clave que hemos de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque esta falta de adherencia, por supuesto, no nos va a permitir llegar a objetivos terapéuticos y nos va a aumentar el riesgo vascular. Esto creo que todos lo tenemos bien claro. Hace ya casi una década el grupo de Valentín Fuster hizo el estudio del que vemos su gráfica principal arriba, comparando los pacientes más adherentes con los menos adherentes, a ver qué pasaba con la incidencia de eventos vasculares, ¿no? Y ya puso esta primera evidencia de que los poco adherentes, lo vamos a decir al revés, los muy adherentes, es decir, que cumplan con más del 80% de toma de medicación, tienen claramente menos riesgo vascular y menos incidencia de eventos. Esto le llevó con el tiempo a desarrollar toda la teoría de la polipil, etcétera. Y bueno, yo os quería hablar un poquito de los beneficios de los tratamientos combinados, pero evidentemente no lo voy a hacer porque es el tema que nos hablará la doctora Argüesa seguidamente. Pues nos centramos en lo que es la adherencia. La falta de adherencia tiene muchas caras. Evidentemente, los efectos adversos son la causa importante, pero tenemos toda esta rueda de otros factores que influyen y que interaccionan para que se cumplan, desde factores como lo que es la información a través de los medios, la desconfianza que puedan provocar la medicación, la formación del médico, la inercia del médico, la relación con el paciente, etc. Es decir, es un tema más complejo que el que inicialmente podríamos presuponer. A las estatinas se les han atribuido gran cantidad de sintomatología. Esta lista yo pienso que es muy corta porque se ha dicho muchas cosas más. Aquí solo hemos puesto pues, un listado de lo que tiene más protagonismo o lo que ha causado más polémica en la literatura. De lejos diría que los síntomas musculares que se asocian a la toma de estatina son los efectos adversos más frecuentes que vemos en nuestras consultas, de lejos, y que tenemos tendencia a llamarles intolerancia a las estatinas, les llamamos habitualmente así. Vamos a centrarnos en estos de entrada, porque ya digo, son los que más frecuencia tenemos en la clínica diaria. Pero el primer problema con el que nos encontramos ya es con la propia definición de intolerancia. Cada guía, cada sociedad ha hecho una propuesta distinta de definición. O sea, esta definición de esta intolerancia no es tan fácil como pueda aparentar. Por ejemplo, las guías europeas basan la posibilidad de que un síntoma muscular esté asociado o no a la estatina a la temporalidad, es decir, en el momento de inicio, la retirada, la reintroducción del fármaco. O sea, basan la definición en esto. En Canadá, las guías canadienses, por ejemplo, lo valoran como un síndrome clínico y vendría definido por la intolerancia a dos estatinas de alta potencia, como podrían ser atorva y rosuvastatina. En Estados Unidos, hace una década, en 2014, la Asociación Nacional de Lípidos Americana, en la definición aparecía ya el concepto de síntomas reales o percibidos. Es decir, introducía un matiz importante en estos síntomas musculares asociados a estatinas. Y de hecho, hoy día, las últimas guías americanas del 2022 definen esta intolerancia a las estatinas como síntomas musculares asociados en el momento en que tú estás tomando la estatina, pero sin presuponer una causalidad. Un poco diferente de lo que plantean las europeas.
Las estatinas pueden producir síntomas musculares, evidentemente, todos lo sabemos y después lo podemos desarrollar más, pero posiblemente mucho menos de los que nos dicen estudios observacionales. ¿Qué pasa en estos estudios? Puede haber sesgos metodológicos. Hemos de tener en cuenta que la población general tiene muchísimos sintomatología muscular por diferentes orígenes, más o menos leve, y que esto se ha de tener en cuenta. Pero además existe este efecto, el yang del efecto placebo, ¿no? Que consistiría en estos síntomas o signos de una enfermedad frente a una expectativa, sea consciente esta o no, de efectos negativos de una medida terapéutica. Si esta medida terapéutica es un fármaco, correctamente le tendríamos que llamar efecto Drucebo, ¿no? O sea, van de la mano estos dos efectos. Este efecto diréis, bueno, esto es como una invención, ¿no? Hay muchísimos estudios farmacocinéticos y farmacodinámicos que han estudiado estos efectos. ¿Qué ocurre? Nuestro cerebro se hace empático. Diferentes estímulos psicosociales pueden estimular nuestro córtex cerebral, esta información pasar al hipotálamo, a la amígdala y activar la recompensa, ¿no? La recompensa cerebral en forma de dopamina, ¿no? Y a través de la vía sensorial, pues ayudar a esta creencia y esta subjetividad que nos produce un fármaco. También hay literatura. Es importante este metaanálisis a la izquierda, en el que se estudiaron diferentes ensayos con estatinas y placebo comparados. Por tanto, había muchas personas en prevención primaria, que quizás son pacientes que tienen algo más de tendencia a este factor nocebo, ¿no? Veías que había un ligero exceso de sintomatología muscular de estos pacientes. ¿Qué nos referían? ¿Qué nos explicaban? Pues molestias inespecíficas, malestar muscular, dolores erráticos, cansancio, fatiga, calambres, o sea, una serie de sintomatología muy difícil de precisar. Al cabo de un año, realmente solo se pudo llegar a demostrar que 1 de cada 15 pacientes de estos que anteriormente habían presentado esta sintomatología se la podía atribuir directamente a las estatinas. De hecho, también el estudio que está a su derecha, el estudio Sanson, es un estudio que se hizo ya expresamente para medir este efecto. A un grupo de pacientes intolerantes se les administró secuencialmente pues, un blister vacío, atorvastatina a dosis bajas de 20 miligramos o placebo y después placebo, ¿no? Y de hecho presentaron síntomas musculares prácticamente en la misma tasa los que recibían atorvastatina de 20 con los que después recibieron placebo. Por tanto, este efecto existe y lo hemos de tener en cuenta. Solo un apunte muy breve de cómo los medios de información, con su desinformación, pueden ayudar a perpetuar este efecto nocebo entre nuestros pacientes, ¿no? Claro, las noticias, las búsquedas en Internet pueden llegar a enfatizar de forma desmesurada los riesgos potenciales de una estatina frente a los beneficios. Esto acrecienta esta percepción de los pacientes de malignidad, entre comillas, y puede llevar al abandono de tomar sus estatinas. Estamos hablando en este caso de estatinas, ¿no? Pero también puede influir sobre el médico. El médico erróneamente puede tomar algún síntoma muscular que explique el paciente como causante realmente de que sea el causante de los síntomas y por tanto nosotros
entramos en esta rueda y participamos también en aconsejar no tomar estatinas a nuestros pacientes. Bien, seguimos con dificultades. Seguimos en dificultades también pues, para saber más o menos qué incidencia tiene esta intolerancia a las estatinas. Dificultades por precisamente la variabilidad en los ensayos clínicos, en las definiciones de efecto adverso, en los métodos de inclusión, de exclusión, y evidentemente por el propio efecto nocebo, por supuesto. Es importante este metaanálisis, valoró muchísimos estudios, 176, con más de 4 millones de personas, y teniendo en cuenta todos estos factores, llegó a la conclusión de una prevalencia aproximada del 9%. Pero además, como estaba descrito ya en otros ensayos, también marcó o nos dio un perfil de potenciales predisponentes a esta intolerancia. ¿Cuáles son? Sobre todo, la mayor edad, la mayor dosis de estatina, el hecho de ser mujer, pertenecer a la raza asiática y todo el tema de las interacciones farmacológicas. Estos serían los factores potenciales más importantes. Pero claro, yo os he hablado mucho de estas sintomatologías y relación con el efecto nocebo, pero es cierto que puede haber daño muscular con estatinas. Aparte de estos síntomas musculares, no necesariamente causados por ellas, que son los más frecuentes, hay una minoría de afectaciones más graves, desde algún dolor muscular con o sin creatinquinasa elevadas, pero también puede haber casos de miopatías definidas histológicamente como inflamatorias o necrotizantes, e incluso llegar a la reabdomiólisis, con diversos mecanismos de acción que, bueno, no vamos a entrar ahora en describirlos completamente. Pero cuando estamos en la consulta, con tan poco tiempo como solemos tener, aunque estemos en el hospital también, ¿cómo valoramos, ¿no? todo esto que estamos comentando aquí? Yo creo que este índice ha hecho bastante fortuna. De hecho, ahora, por ejemplo, en a mano derecha se ha adoptado en las guías del Canadá también, y nos sirve para que en muy poco tiempo podamos realmente tener una apreciación de si podemos o no relacionar las estatinas con lo que nos está explicando el paciente. Tiene en cuenta 4 grandes factores: el patrón de distribución de las molestias que refiere el paciente, la temporalidad y cómo se comporta el paciente delante de la retirada de la estatina y la reintroducción. Los ítems que se valoran más son sobre todo que este daño sea simétrico y en la flexión de las caderas, que los síntomas aparezcan dentro de las primeras 4 semanas de haber iniciado las estatinas, etc. El hecho de puntuar menos de 7 probablemente nos indica que es muy difícil poder atribuir, por tanto, lo que nos explica el paciente a la propia estatina. Las interacciones farmacológicas son otro de los factores que se ha de tener en cuenta como que puede definir también la intolerancia a las estatinas. La mayoría de fármacos, casi un 75%, se metabolizan a través del citocromo 450. También las estatinas, mayoritariamente. Pero las estatinas no todas son iguales.
tenemos muchísima variabilidad en cuanto a la solubilidad, a la biodisponibilidad, al tiempo de acción y también al metabolismo por las diferentes isoformas del CIP, que son distintas para cada estatina, y también para los polisacáridos transportadores de membrana, el OATP. Fármacos que interfieren en estos fármacos, la lista es muy larga, muchos los conocemos, pero se van agregando nuevos fármacos a medida que va pasando el tiempo. Por ejemplo, ticagrelor no estaba en el listado porque no lo utilizábamos hace 20 años, ¿no? Y tampoco utilizábamos los fármacos para curar la hepatitis, ¿no? La hepatitis C, el boceprevir, el telaprevir, que se han ido incorporando a este potencial de interacciones. El tratamiento, ¿cómo podemos tratarlo? ¿Qué puntos claves podemos dar aquí? Tampoco hay un acuerdo unánime entre guías, y aquí solo he apuntado las coincidencias entre las diferentes guías, que se basa sobre todo en evaluar estos síntomas para ver si podemos o no atribuirlos a las propias estatinas, ver si hay otros factores, las interacciones farmacológicas de las que hablábamos u otros de los factores que hemos nombrado. Sería conveniente suspender la estatina delante de una sospecha de intolerancia y determinar CKs. Ante el resultado de estas CKs y cómo el comportamiento al eliminar la estatina, tendremos diferentes opciones para tomar. Querría aquí solo nombrar que el hecho de la experiencia clínica y el conocimiento que tiene el médico del manejo de esta intolerancia o presunta intolerancia es importante para no etiquetar a todos nuestros pacientes que vienen con síntomas musculares en la consulta como intolerantes parciales o absolutos. Lo digo porque sí, vamos alargando esta lista de pacientes intolerantes que a lo mejor no lo son si hacemos un manejo adecuado. Un apunte solo. Sí, que quedan 2 minutos. Bueno, vale, va. Nada, un apunte de hepatotoxicidad, que ya digo, ya se va mucho más lejos, que puede ser, esta hepatotoxicidad puede ser tanto un daño hepatocelular como con colostasis. Es poco frecuente, de un 1 a un 3% de ocasiones, suele haber un incremento de aminotransferasa. Raramente supera las 3 veces el límite superior de la normalidad, pero sí que es dosis dependiente. Los patrones de colostasis, patrón mixto, son mucho menos frecuentes, y hemos de tener en cuenta que los casos graves, a veces con hepatitis más graves, con colostasis o hepatitis autoinmunes, se han asociado a atorvastatina más que no a otras estatinas. Y que aunque puede aparecer el daño muy inicial, a lo largo de los años en que administremos estatinas a nuestros pacientes, puede aparecer este daño. De la diabetes, nombrar este metaanálisis. Este metaanálisis que apareció el año pasado y del que se hizo también eco la Fundación en su boletín de noviembre pasado, que aclaraba quizás algunas dudas que había respecto a si había esta tendencia o no de aparición de nuevos casos de diabetes. Sí que hay unos leves incrementos de glicemia, muy, muy escasos, pero que en todo caso, delante de los beneficios, la evidencia en los beneficios sobre los eventos vasculares, no nos ha de hacer dudar para nada en administrar estatinas a los pacientes que potencialmente puedan tener un riesgo para desarrollar diabetes. Otros efectos ya nos los había preparado, sencillamente nombrar de que no hay evidencia en cuanto a otro listado de efectos secundarios,
Y las conclusiones serían que hemos de proporcionar una información veraz a los pacientes sobre los efectos adversos a las estatinas, pero sobre todo reforzando los aspectos positivos. Hemos de vigilar y supervisar la adherencia de nuestros pacientes. Hemos de intentar reducir la complejidad del régimen terapéutico y hemos de favorecer nuestra formación para conocer y manejar correctamente los posibles efectos adversos a las estatinas. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Mauri. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para la doctora Mauri? Marta, si tienes un micrófono ahí, por si no hay nadie, te voy a hacer una pregunta. El profesor López Miranda antes ha dicho se le puede dar cualquier otro fármaco, pero por favor darle algo de estatinas, aunque sea un día, aunque sea una dosis mínima. ¿Vosotros tenéis un poco esa misma estrategia? Exacto, totalmente. Siempre dar alguna estatina, aunque sea 2 veces a la semana, porque puedes llegar a demostrar que las toleran al final. ¿Es cierto o no? O sea que esto yo pienso que es un mensaje súper importante. No podemos caer en hacer intolerantes a nuestros pacientes. La mayoría de pacientes no puede ser estas cifras de intolerancia. Las toleran. Hemos de ser prácticos, hemos de hablar, hemos de dialogar con el paciente y realmente pueden llegar a tolerar dosis bajas y con regímenes intermitentes. Doctor Cerveda. En cuanto al pequeño riesgo de la glucemia, del incremento de la glucemia que has mencionado, la relación beneficio-riesgo en pacientes con hipercolesterolemia familiar no tiene ninguna duda. Pero saliéndome un poco del ambiente en el que estamos, en otros pacientes en el que la necesidad de estatinas no está tan sumamente clara y que hay que tomar una decisión de si incrementar, de si pautar estatinas, y está en una situación de una glucemia basal alterada, ¿cuál es tu opinión y cómo deberíamos manejar esa situación? Mi opinión es que se han de dar. No he tenido más tiempo de extenderme, ¿no? Pero este metaanálisis, por ejemplo, ha visto que estos incrementos de glicemia son muy pequeños. Estamos hablando de que no llega a 0,04 milimoles incrementan la glicemia o 0,06 milimoles litro la glicada. Y son pacientes que están ya muy al límite de desarrollar diabetes, ¿no? El beneficio ante un diabético con la estatina está clarísimo. Entonces, yo pienso que no ha lugar dudarlo, desde mi punto de vista, ¿eh? Muy bien, muchas gracias, doctora Mauri. Si no hay más preguntas, le damos la palabra a la doctora Argüeso para que nos hable del tratamiento combinado versus titulación máxima de estatinas. Bueno, yo antes de nada quería también agradecer al doctor Mata y a la Fundación por invitarme a estar hoy aquí y agradecer también todos estos años que he trabajado con ellos, que para mí ha sido un aprendizaje y un orgullo poder seguir trabajando. Bueno, yo voy a hablar de algo muy clásico, de las recomendaciones en el tratamiento hipolipemiante estándar y el tratamiento combinado versus titulación máxima de estatinas, recordando la clásica regla del 6. Para empezar, decir, como todos sabéis, que cada vez nuestros objetivos de control lipídico, como hemos hablado, son cada vez más estrictos. El objetivo, como siempre, sigue siendo, el objetivo primario sigue siendo el colesterol LDL y cada vez tenemos objetivos más estrictos. La recomendación es siempre bajar el 50% desde el nivel basal y niveles de menores de 70 o menores de 55 en pacientes de alto y muy alto riesgo cardiovascular. Para esto, como venimos hablando toda la mañana, la verdad es que tenemos un arsenal terapéutico cada vez más fantástico y tenemos muchas opciones de tratamiento, algunas de ellas, como podéis ver ahí, las que están señaladas con un asterisco, todavía no han demostrado reducción de eventos cardiovasculares, pero hay ensayos en marcha y sí sabemos que
tanto las estatinas como el ezetimibe, como los inhibidores de PCSK9, sí producen, además de reducciones importantes del nivel de colesterol LDL, esto lo podemos ver en reducción de eventos cardiovasculares. Bien, pero si nos vamos a las guías, como sabéis, las recomendaciones serían en estos pacientes de alto y muy alto riesgo cardiovascular iniciar terapia hipolipemiante escalonada, es decir, iniciar con una estatina de alta o moderada intensidad hasta la dosis máxima tolerada y si con ello no conseguimos el objetivo de colesterol LDL, pues ir añadiendo distintos fármacos como ezetimibe y posteriormente terapias basadas en IPCSK9 hasta llegar a los objetivos. Yo creo que, no sé si estaremos todos de acuerdo, pero desde mi punto de vista esto en cierto modo retrasa segura la consecución de objetivos y además favorece la inercia terapéutica. En este trabajo, que me parece un trabajo muy bueno, en el que se mide el impacto de la percepción del médico sobre el control del colesterol LDL en la práctica clínica en pacientes tratados en España, que como sabéis es un estudio transversal y multicéntrico en el que participan más de 400 profesionales, es llamativo ver cómo incluso en pacientes de moderado y alto riesgo, de alto y muy alto riesgo cardiovascular, la percepción que tiene el médico del control de sus pacientes es muy superior a la que realmente tiene cuando se miran los objetivos de colesterol LDL e incluso la percepción que tienen del tratamiento que se está realizando para obtener estos objetivos terapéuticos, ¿no? Esto llama una vez más la atención sobre que bueno, pues tenemos una cierta inercia terapéutica y una cierta idea de que nuestros pacientes están mejor controlados de lo que luego realmente están. Así que, bueno, pues yo os voy a hablar un poco de cómo las combinaciones con estatina y ezetimibe ya probablemente desde el inicio nos podrían llevar a obtener objetivos terapéuticos en un tiempo más rápido y alcanzar antes los objetivos. ¿Por qué? Pues por eficacia. Podríamos decir que, como sabéis, las estatinas las clasificamos según la reducción del LDL. Hablamos de estatinas de baja intensidad, estatinas de moderada intensidad y estatinas de alta intensidad. Y también todos recordáis la clásica regla del 6%, es decir, que cada vez que duplicamos la dosis de estatina obtenemos una reducción en torno al 6% de los niveles de colesterol LDL. Bien, más que de estatinas de alta intensidad, deberíamos hablar de terapia hipolipemiante de alta y muy alta intensidad, porque sabemos que añadiendo, por ejemplo, ezetimibe, lo que conseguimos es alcanzar objetivos terapéuticos que van incluso por debajo del 50 y el 60%, consiguiendo así terapias reductoras de colesterol de alta intensidad y de muy alta intensidad. Por ello, como también hemos hablado, es muy importante la planificación terapéutica. En pacientes NAIF, por ejemplo, un paciente que partiéramos de un colesterol basal de 195 miligramos decilitro con un objetivo terapéutico en torno o menor del 70 miligramos decilitro, tendríamos que buscar, por ejemplo, utilizando las tablas del profesor Masana, sabemos que tenemos que obtener una reducción del 64% del LDL y si nos vamos a las tablas, pues ya podríamos saber que necesitaríamos una estatina de alta potencia asociada a ezetimibe para conseguir estos efectos terapéuticos ya en el primer escalón terapéutico. Del mismo modo, en pacientes que ya están tratados con estatinas, un paciente de alto o muy alto riesgo que tengamos tratado con estatina de moderada intensidad y que tenga un LDL mayor de 100 o de 80 respectivamente, dependiendo de cuál sea, necesita una combinación de atorvastatina o de rosuvastatina con ezetimibe para conseguir nuestros objetivos terapéuticos. Bien, en este metaanálisis, en el que se incluyen más de 14 estudios, 3 de ellos cohortes y 11 ensayos clínicos, en el que se valora la eficacia y la seguridad de las estatinas en monoterapia versus tratamiento combinado y que, como veis, son pacientes de muy alto riesgo cardiovascular. Unos estaban en tratamiento combinado y otros solo con estatinas, más de 100.000 pacientes. Como veis, la reducción del colesterol LDL, como era de esperar, es superior en aquellos pacientes que están en tratamiento combinado con respecto a los que están solamente en tratamiento con estatinas. Y más allá, vemos que estos pacientes
esta reducción mayor del nivel de colesterol LDL se traduce en una reducción en los eventos cardiovasculares, tanto en el MACE como en la mortalidad por cualquier causa. Es decir, que la reducción es eficiente. Además, por seguridad, porque hablaba ahora la doctora Mauri de las intolerancias a estatinas. Por tanto, es importante ver que a igual potencia reductora del LDL, dosis menores de estatinas se relacionan con menores efectos adversos, tanto en relación con, como decía ella, hepatotoxicidad. Los pacientes, la aparición de alteraciones hepáticas es mayor en aquellos pacientes que reciben dosis más altas de estatinas. Como decíamos, los pacientes que tienen aumento de CK o intolerancia a estatinas con frecuencia tienen también concentraciones más altas y están con dosis más altas de estatinas. Además, esto se produce de manera dosis dependiente y suele ser en pacientes que están también con estatinas de mayor intensidad. Por tanto, en un tratamiento combinado podríamos utilizar para obtener la misma reducción de colesterol LDL estatinas de menor intensidad combinadas con ezetimibe. En este mismo metaanálisis que os presentaba antes también se evalúa la aparición, digamos, de efectos adversos, y los efectos adversos son prácticamente iguales en pacientes que toman solamente estatinas que en aquellos que toman el tratamiento combinado con ezetimibe. Bien, por eficiencia. Pues como todos sabéis, las estatinas son eficientes, hay múltiples revisiones que valoran, como esta, que es una revisión sistemática de evaluaciones económicas de las estatinas comercializadas en España, y se ve que las estatinas son costo efectivas respecto a no dar tratamiento en prevención secundaria, sobre todo de enfermedad cardiovascular. La ezetimibe asociada a estatinas también es eficiente, y en este metaanálisis, que incluye un montón de estudios de costo-utilidad, vemos cómo efectivamente la estatina asociada a ezetimibe resulta también eficiente. Y además hay estrategias hipocolesterolemiantes más eficientes. Por ejemplo, en este trabajo se valora la relación coste-efectividad de la combinación de rosuvastatina con ezetimibe frente a las combinaciones de simvastatina y atorvastatina con ezetimibe para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares, y como pueden ver en la gráfica, la combinación de rosuvastatina y ezetimibe fue dominante frente al resto de las combinaciones consideradas la mayoría de los perfiles de riesgo cardiovascular alto y en algunos de riesgo cardiovascular muy alto. Además, las combinaciones a dosis fijas de estatinas potentes también son eficientes, como podemos ver en este trabajo recientemente publicado, en el que es un trabajo teórico, ¿vale? Y en el que lo que se valora es el cambio que se produciría al tratar pacientes de alto riesgo cardiovascular con estatinas y ezetimibe, combinación de estatina a dosis altas y ezetimibe. Y lo que vemos es que aumentando el número de pacientes que se tratan con combinaciones de estatina y ezetimibe, aumentamos el número de pacientes que entran en control y aumentaríamos también o disminuiríamos también los eventos cardiovasculares. Como les digo, este es un trabajo teórico, pero que, como les mostré antes, también tiene su representación en trabajos en metaanálisis y en trabajos de cortes y de ensayos clínicos. Por tanto, y ya para concluir, decir que la combinación de estatina y ezetimibe produce mayor eficacia en la reducción del colesterol LDL. Esto se refleja en menor mortalidad y menores eventos cardiovasculares. La seguridad, como vimos, es comparable en tratamiento solo con estatinas o tratamiento combinado. Probablemente deberíamos considerar, o desde mi punto de vista, deberíamos considerar la combinación desde el inicio en pacientes de riesgo cardiovascular alto y muy alto para conseguir objetivos terapéuticos lo antes posible, haciendo con ello válido el principio de que cuanto antes mejor y cuanto más tiempo y más bajo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Además, como suele piropear el profesor López Miranda, has estado exquisita en el tiempo. Debe ser la influencia de que ha venido el doctor Mata. Bueno, ¿y tenemos alguna pregunta para el doctor Hueso, por favor?
No hay ninguna pregunta. Yo te voy a hacer una pregunta un poco capciosa. Entre las combinaciones fijas y, digamos, claro, la combinación fija tiene de ventaja frente a dos fármacos por separado que siempre mejora la adherencia, tenerse que tomar solo una pastilla que dos. Pero, digamos, ¿tenemos alguna evidencia de que los probables genéricos que tengamos de combinaciones fijas son igual de eficaces que las monoterapias por separado de los fármacos originales? Bueno, yo en cuanto a... ¿Perdón? Está encendido. Yo creo que en cuanto a que si a las combinaciones de genéricos, la verdad que no he visto que haya publicado genéricos respecto a no genéricos. Yo creo que debemos pensar que deben ser igual eficaces y siempre, si se puede, lo que sí hay estudios que demuestran, no solo en hipercolesterolemia o en dislipemia, sino también en otras enfermedades crónicas, es que cuanto más reduzcamos el número de fármacos, mayor va a ser la adherencia. Y probablemente eso favorezca el cumplimiento de objetivos, aunque se perdiera un poquito de eficacia, que creo que no debería ser así. Entonces, yo creo que si podemos utilizar un fármaco que disminuye, creo que es combinado, creo que es la mejor opción en nuestros pacientes, porque además suelen tener otros fármacos, entonces seguro que lo veo. Seguro que se beneficia. Muy bien, pues muchas gracias, Rosa. Si no hay ninguna pregunta más, cuando tú quieras, Raquel. Bueno, ya saben que Raquel Arroyo es la nutricionista que ha llevado toda la cohorte del SAFE-HEART, entonces tiene una gran experiencia y nos va a presentar unos casos clínicos que los vamos a ir debatiendo uno por uno, ¿no es así? Sí. Venga, pues adelante, cuando tú quieras. Muchas gracias, doctor Brea. Pues como comentaba ahora el doctor Brea, yo os voy a presentar una serie de casos prácticos. Todos son del SAFE-HEART, todos con diagnóstico genético de HF heterocigota. Y bueno, yo voy a ejercer aquí como una mera dinamizadora. O sea, el objetivo que tenemos es que vosotros, que sois los profesionales, pues aportéis un poco vuestra experiencia y reflexionemos sobre estos casos. Es una hora excelente, después de las galletas de kilo que nos han puesto hace un minuto, creo que tenemos todos la glucosa bien a tope, entonces si queréis pues empezamos. Bueno, primero os presento a esta mujer de 82 años, no tenía enfermedad cardiovascular previa, no fumadora, no era hipertensia, ni tenía diabetes, la LPA normal, un poquito de sobrepeso, el BMI en 26,9 y TSH normal. En tratamiento con estatinas desde hace más de 25 años y en 2021 pues su tratamiento era de rosuvastatina de 20 y ezetimiba de 10 y se movía en un LDL pues en torno a 100. El último seguimiento que teníamos con este tratamiento, como digo en 2021, pues era de 102 miligramos por decilitro. Según la ecuación de riesgo SAFE-HEART, a 10 años pues le salía un riesgo cardiovascular de 1,2. Como ha presentado el doctor Mata esta mañana, pues se podría considerar una HF resiliente. En 2022, el médico aumenta la dosis de rosuvastatina a 40, es decir, dobla la dosis. La paciente empieza a experimentar debilidad muscular y fatiga generalizada y a los 3 meses ingresa por empeoramiento y mialgias y en urgencias tiene una CPK de 31.000 unidades litro y una creatinina de 7,84 miligramos decilitro. El diagnóstico en urgencias es de rhabdomiolisis y fracaso renal agudo que se resuelve después del tratamiento. Esta paciente a día de hoy está tipificada como intolerante a las estatinas, si bien, como hemos visto, llevaba más de 25 años con este tratamiento y no había tenido ningún problema. El tratamiento actual, bueno, se inició evolocumab 140 cada 2 semanas y redujo el colesterol LDL a 174 miligramos decilitro y lo último le añadieron ácido benpedoico y ezetimiba y bueno, pues alcanzó un LDL de 93 miligramos decilitro. 9 puntos menos que lo que tenía en 2021 antes de todo este proceso. Entonces, no sé si queréis comentar algo, hacer alguna reflexión sobre esto. El doctor Muñiz. Bueno, Raquel, lo
lo bueno de la pregunta es que tú mismo la estás respondiendo, ¿no? Entonces, bueno, por dinamizar, como tú decías, pues nada, yo creo que la mayoría de nosotros suspendería las estatinas inicialmente y luego yo creo que volveríamos a una dosis más pequeña y ya vamos viendo si eso, como decimos por allí, ¿no? Yo, al hilo de este caso, quería comentar 3 pacientes, los 2 últimos en este año 25, que me ha pasado una cosa que no sé si alguno, supongo que sí, ¿no? Porque al final todos los pacientes, estén en donde estén, son muy parecidos, ¿no? 2 pacientes que llevaban también muchísimo tiempo en estatina, jóvenes. Sabéis que se ha puesto de moda y bien hecho, por cierto, el tema del ejercicio de fuerza, no tanto el aeróbico, sino ahora potenciamos todos los médicos también que los pacientes inicien a hacer ejercicios de fuerza, y pacientes que llevaban muchísimo tiempo con estatinas se entran en un gimnasio de estos de CrossFit y este tipo de cosas. El primer día se quieren poner como el resto de los que están allí, que llevan 2 años, hacen el burro, por resumir, y hacen elevaciones de CK, pues en este caso estoy hablando de 11.000 y 6.000, cuando llevaban muchísimo tiempo con estatina. Yo a estos pacientes les he dejado un tiempo de reposo y he vuelto a la dosis anterior, diciéndole que empiecen a entrenar como es razonable y como Dios manda, ¿no? El caso otro fue un caso mucho más grave, pero también era un paciente que tomaba estatinas y en vez de hacer ejercicio de fuerza, cuando estaban de moda, que ya se ha quitado, no sé si os acordáis de esos centros donde había estos chalecos, llamémosle eléctricos, que hacían moverse a los músculos ellos solos, y hizo un fracaso renal parecido a con 300.000 unidades o 100.000 unidades, yo no sé cuánto. El hombre era tremendo y bueno, pues ya más o menos igual, ¿no? O sea, tardamos más tiempo en reiniciar y en el seguimiento no ha vuelto a haber ningún problema, ¿no? No sé si esta mujer, aparte de las estatinas, había algún otro factor o si vivía en Sevilla y hacía 40 grados, no lo sé. Absolutamente de acuerdo con todo lo que habéis comentado. Simplemente que aunque tenemos disponible rosuvastatina 40, decir que de rosuvastatina de venta tiene la evidencia que tiene, que es escasa. Ojo con la función renal, ojo con el daño tubular y con las interacciones. No es una estatina que se haya experimentado en todos los escenarios, y mucho menos una persona por encima de 80 años. No sé cuál era me lo has puesto ahí, 26,9, bastante índice de masa corporal, aún así está bastante bien esa persona. Pero vamos, cuidado con esto ya no sería una cuestión de intolerancia a estatinas, ¿no? La doctora Mauri lo ha aclarado perfectamente. Esto es un efecto secundario asociado a estatinas, probablemente por un aumento de concentraciones plasmáticas, por el motivo que sea, ¿no? Por interacciones farmacológicas o por un exceso de dosis para ese metabolismo, ¿no? Por lo tanto, y además es que eso es un 6%, es que lo acabamos de ver, quiero decir. Hasta Rosu 20, todo el amor del mundo, y a partir de ahí, cuidado, ¿no? No, pero doctor Mata, es para decir que yo creo que lo importante aquí, que el año 21, la mujer de 82 años estaba perfectamente controlada, ¿no? Entonces no había para qué hacer tanta... Eso era lo que quería comentar solamente, ¿no? Porque al fin y al cabo, bueno, hizo lo que hizo, como decíamos aquí con Ray, y ahora, claro, ¿quién le dice a la señora, sabe que deje todo esto y vuelva? Porque ese es el proceso, ¿no? Había que empezar dosis baja de estatina, y esa es la complicación ahora, ¿no? Pero yo creo que estaba súper bien controlada el año 21. Totalmente, y aparte de eso no tomó ningún fármaco que interaccionara. ¿Seguro que no? Seguro que no. A ver, esto no fue al gimnasio, por supuesto, pero esto... ¿Y 2-3 días de un macrólido? No, esto es el... Es que no me lo creo. A ver, bueno... Pero aparte de eso, ver, la reflexión que dice Rodrigo, fundamental. ¿Para qué le voy a hacer algo a un enfermo que ya lo tengo aceptablemente controlado con esa edad? Ya, pero ahí está... Silente. No, pero espera, déjame a mí ahora. Ahora está el mantra de las guías. Pues hay que bajarla por debajo de 70 y ya la liamos. Bueno, en este maravilloso viaje, que la mujer se podía haber muerto, sale en estos momentos encima con un diagnóstico de intolerancia a las estatinas, cuando llevaba
veintitantos años tomando estatinas. Entonces, a ver, nosotros hemos querido poner casos prácticos de la vida real, pero no hay más cosas, porque la paciente, pues todos los años, hasta ha ido a la fundación, se la llama, se ve, tal y cual, y no hay ningún otro problema. El problema ha sido, pues, el que se le ha duplicado una dosis, como habéis oído, pues a la doctora Argüeso, para descender como mucho un 6%. Como mucho. Un 6%, en eso si llegase, pues ya veis que son 5 miligramos aproximadamente. Y la estamos doblando la dosis de una estatina, que si lo vamos traduciendo en los años que viva, fíjate los kilos que la estamos echando para el cuerpo. Y además me equivoco, Piti, está fuera de ficha técnica, ¿verdad? A ver, en la ficha técnica dice que la dosis de 40 que tengas precaución, no te la contraindica, pero dice que con que 40 que te mires bien. De hecho, acaba de salir una asociación a dosis fija de Rosu 40 y ezetimibe, es decir, está autorizado, pero las precauciones son máximas, ¿no? Sí. Porque la evidencia es escasa con Rosu 40. José Luis, es que no se necesita pasar de 20, estando con ezetimibe, lo ha dicho ya doctora Argüeso, no necesitamos pasar de 20 de Rosu y 10 de ezetimibe, no necesitamos pasar a 40 de Rosu, es que no necesitamos, se diga la indicación o no. Este es un problema simplemente de información médica y decisiones compartidas, de nuevo con los pacientes. Continuamos si queréis, que como decía el doctor Mata, hay varios casos y luego si queréis al final, si tenemos tiempo, nos quedamos con ellos. En esta ocasión os presentamos un hombre de 40 años, sin enfermedad cardiovascular previa, no fumador, no hipertenso, una LPA normal y un índice de masa corporal de 25. En tratamiento con estatinas desde hace 23 años, empezó a los 17. Y el tratamiento actual es una combinación de rosuvastatina 20 y ecetrol de 10, ezetimibe de 10, y tiene un LDL de 81 miligramos de decilitro. Con estos datos, con la calculadora de riesgo SafeHeart, pues el riesgo a 10 años es de 0,64. El médico, como es un paciente con hipercolesterolemia familiar, decide realizarle un TAC coronario pues, para ver cómo está. El resultado es un score de calcio de 18 y una placa calcificada sin estenosis significativa. El informe pone menos del 25%. Su médico le propone añadir pues, un inhibidor del PCSK9, aunque el cardiólogo en este caso considera que no es necesario. El paciente le refiere a su médico que él cree que está bien controlado y junto con su médico, como decía el doctor Mata, una decisión compartida, deciden seguir con ese mismo tratamiento. No sé si tenéis algún comentario. Muy rápido. Por mi parte, aquí la cuestión más que de eficacia y seguridad, si tú añades un PCSK9 vas a disminuir el riesgo en este paciente, no tengas ninguna duda, y además Vesalius, no sé si es un paciente Vesalius o no, pero pronto Vesalius nos dará información al respecto. Más que de eficacia y seguridad es una cuestión de eficiencia, ¿no? ¿Es eficiente añadir un IPCSK9 a este paciente? Yo tengo mis dudas. Seguimos. Este es un hombre de 65 años, variante genética de alelo nulo, sin enfermedad cardiovascular previa, fumador, hipertenso, la LPA normal y un índice de masa corporal de 29. En tratamiento con estatinas desde hace 11 años, empezó a los 54 años. Se seguía por su médico de atención primaria, nunca se derivó a especialista y su tratamiento era de simvastatina 20. Con esto tenía un LDL de 166 miligramos de decilitro. Su riesgo cardiovascular, según la ecuación del SafeHeart, a 10 años era elevado, un 7,8%. Tristemente, desafortunadamente, esta persona falleció de muerte súbita en su domicilio familiar. Y nosotros, bueno, pues cuando vimos este caso en la Fundación siempre nos quedó la duda de qué podría haber pasado si hubiera tenido primero un tratamiento combinado, como decía antes la doctora Argüeso también, e incluso combinarlo con un inhibidor del PCSK9. Le recalculamos con todos los mismos datos, pero cambiando el LDL por debajo de 100 con la calculadora y el riesgo bajó
pues a menos de la mitad. Vamos a ver. Sí, vamos a ver. Yo lo que creo es que estoy viendo los casos, y más que casos parece, no lo entiendo. O sea, el primero estaba por encima de objetivos. O seguimos con objetivos o no seguimos con nada. Porque ahora de repente, si ese está alto, se ha muerto. Vamos. Lo que quiero decir es que las cosas yo creo que sabemos poco, pero por lo menos lo poco que sepamos que lo tengamos claro, lo que no se puede estar es cambiando. O sea, si decimos que en el primer caso, que tantos hablan, está con 40, tal, pues no, estaba fuera de objetivos. Porque si se hubiera muerto, con 100 y pico, ya, es que estaba por encima de objetivos, si la señora estaba tal. Aquí, 166, ver 166, si hubiera tenido 800 y se había bajado el riesgo residual, pues oye, igual no tenía que haberse muerto. Aquí lo vemos muy claro, vemos, está por encima, se ha muerto, es que se ha muerto. Ahora, tirar para atrás siempre va a ser muy fácil. Yo creo que lo difícil es, si la primera, es que ha hecho una radiomiolisis, es que no sé, como siempre, quiero decir, cuando subes, porque subes, y cuando bajas, porque no bajas. Yo creo que lo importante es por eso, yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Petra, a veces hay que personalizar. ¿Me entiendes? Porque si vas al objetivo te puede pasar eso, que lo debes de asumir, y si estás por encima, debes de asumir que puede haber una cardiopatía isquémica. Es lo que estamos viendo, que son un poco los casos como estabas poniendo. Por eso es que, claro, te pierdes, porque digo, el primero, pues oye, sí, yo podría, no, claro, la ha dado tal, ha hecho una radiomiolisis 20 años después. Si ha hecho 20 años después, estaba tolerando muy bien las estatinas, le puede subir perfectamente la dosis. Si me quitas la edad, me callo. O sea, claro, no, que tiene 82 años. Es que es resiliente. Bueno, pues entonces habrá que hacer guías diciendo, a partir de 80 años, no se trata, o se trata con esta dosis, pero que no puedes poner a todos con lo mismo porque todos no sabes cómo actuar. Yo creo que no hace falta hacer guías para eso, lo siento. No, yo creo que ahí está precisamente el arte de la medicina y recopilar lo que hemos estado viendo aquí. Yo no entiendo muy bien lo que has planteado después de lo que se ha estado hablando en este foro y que es claramente diferente la primera paciente, edad, etcétera. Ya tenemos información suficiente sin que se hagan nuevas guías de eso. Bueno, como realmente es fácil moderar a los ponentes, pero muy difícil moderar a la audiencia, que además está muy interesada en los temas, el doctor Mata me propone, si a ti te parece bien, sí, pues leer todos los casos clínicos ya que los has presentado, aunque no los debatamos, sino que al final, si alguno quiere comentar alguno, en fin, nosotros lo habíamos enfocado de esta manera porque el debate fuese más enriquecedor, pero dado que vamos mal de tiempo, pero que hemos empezado muy retrasados, podemos, si acaso, por lo menos completar los casos. ¿Vale, Raquel? A mí me parece perfecto. Venga. Y lo que me diga mi moderador, por supuesto que sí. El siguiente caso que os presentamos es un hombre de 72 años, sin enfermedad cardiovascular previa, no fumador, no hipertenso, una LPA de 39 y un índice de masa corporal de 23,5. Hábitos de vida muy saludables y en tratamiento con estatinas desde hace 26 años. El tratamiento actual es una pitavastatina de 4 y ezetimiba de 10 y con esto tiene un LDL de 102. Según la calculadora de riesgo SafeHeart, su riesgo a 10 años es de 0,98. En este caso, el especialista le propone añadir inhibidores del PCSK9 también y, de nuevo, como veíamos antes, el paciente prefiere continuar con el mismo tratamiento, lo cual, en decisión compartida con su médico, deciden que continúe así. Seguimos al siguiente caso, luego lo comentamos si queréis. En este caso es una mujer de 79 años, sin enfermedad cardiovascular previa, hipertensa, no fumadora, una LPA de 47 miligramos de decilitro y un índice de masa corporal de 23. Lleva en tratamiento con estatinas desde hace 35 años y su tratamiento es atorvastatina de 40. Con esto tiene un LDL de 148 miligramos de decilitro. Según la ecuación de riesgo SafeHeart, a 10 años tiene un riesgo de 0,97%. Como decía el doctor Mata, podemos pensar que es una HF resiliente. Lleva así mucho tiempo con este tratamiento, pero cambia de médico y su nuevo médico de atención primaria cree
que con ese tratamiento debería responder mejor, que esas cifras de colesterol son muy altas y que probablemente sea mala respondedora al tratamiento. Decide suspenderlo y ver al cabo de unos meses, bueno, pues qué niveles tiene. La paciente le explica que ella tiene una hipercolesterolemia familiar y que ha llegado a tener cifras muy altas, o sea que el tratamiento sí que le es efectivo. Pero, bueno, pues deciden suspenderlo igualmente. La analítica sin tratamiento es un colesterol total de 439 miligramos de decilitro y un LDL de 347 miligramos de decilitro. Claro, con estas cifras, pues el médico le vuelve a poner el tratamiento. Esta vez pasa de la atorvastatina de 40 que tomaba a atorvastatina de 60. Y cuando al cabo de 3 meses le repite la analítica, su LDL es de 149 miligramos de decilitro, es decir, que con el aumento de 20 miligramos de atorvastatina no ha habido cambios en el LDL, que lo hemos visto muy bien con la regla del 6 que nos ha explicado la doctora Argueso. Hemos hecho el cálculo, bueno, un poco pues para poner un poco así de la cifra, esto se traduce en 7 kilos de atorvastatina adicional al año y no hay cambios en el LDL. El próximo caso es un hombre, esta vez de 60 años, con enfermedad cardiovascular en 2019, a los 55 años. Decir que a este paciente se le diagnosticó la estenosis gracias a un CardioTac que se hizo, por cierto, con un estudio que coordinó la Fundación. Y, bueno, pues después de la coronariografía se le puso un stent. Es exfumador desde hace 30 años, no es hipertenso, tiene una LPA normal y un índice de masa corporal de 27. Está en tratamiento con estatinas desde hace 25 años y su tratamiento actual es de rosuvastatina de 20 y ezetimiba de 10, con un LDL de 81. Su riesgo cardiovascular a 10 años, según la ecuación SAFEHEART, es de 3,8. El especialista propone añadir ácido benpedoico y doblar la dosis de rosuvastatina a 40. El paciente no ha experimentado cambios, no nos ha referido cambios en su estilo de vida ni adherencia al tratamiento, y la analítica con este cambio de tratamiento, es decir, aumentando la dosis de rosuvastatina más el ácido benpedoico, es un LDL de 79, es decir, 3 puntos menos de lo que tenía antes, cual nos resultó curioso. En esta ocasión, próximo caso, es un niño de 7 años que está en consulta con el especialista. Cuando entró tenía un colesterol total de 269 y un LDL de 202. El especialista pues inicia tratamiento a los 6 años y empieza con una rosuvastatina de 5 miligramos. Y con ese tratamiento pues el niño alcanza un LDL de 123 miligramos de decilitro. Ahora con 7 años, es decir, un año más tarde con este LDL 123, el especialista le propone añadir ezetimiba. Y la madre no está de acuerdo. Ahora, si queréis, lo comentamos al final. Y ya para acabar, estos dos casos que, bueno, los he puesto juntos porque son bastante parecidos, ambos mujeres. Una es una mujer de 45 años sin enfermedad cardiovascular previa ni otros factores de riesgo, la LPA en 52 y un BMI de 20. En tratamiento con estatinas desde hace 17 años, empezó a los 28. Y el tratamiento actual es una rosuvastatina de 20, ezetimiba de 10 y con esto tiene un LDL de 95 miligramos de decilitro. Su riesgo cardiovascular con la ecuación del SAFEHEART es de 0,20. El especialista propone añadir anti-PCSK9 y, de nuevo, pues una decisión compartida con el médico. La paciente ve que tiene un 95 de LDL y dice, yo casi que prefiero esperar, y el médico está de acuerdo, con lo cual continúan. Y luego la otra mujer de 55 años sin enfermedad cardiovascular previa ni otros factores de riesgo, en su caso la LPA bajita y un índice de masa corporal de 23, pues también en tratamiento con estatinas desde hace 30 años, pues tiene también un tratamiento combinado de rosuvastatina de 20 y ezetimiba de 10 y un LDL de 90. Su riesgo cardiovascular, según la ecuación del SAFEHEART, es un 0,13%. El especialista también propone añadir inhibidores del PCSK9, en este caso la paciente ha iniciado el tratamiento. Es cierto que, como eso ha ocurrido hace muy poquito, todavía no tenemos resultados. Seguramente, bueno, pues baje mucho, pero bueno, ya lo veremos. Y ahora os quiero poner solo unas reflexiones
porque nosotros al final, ya sabéis que el Safe Heart pues lleva ya más de 20 años, nosotras hacemos el seguimiento anual a todos estos pacientes, se crea un clima de confianza muy fuerte, muchas veces las familias pues nos comentan sus dudas o pues todo lo que les preocupa, y lo que decía la doctora Mauri antes, los medios algunos de ellos de desinformación, y también se ha comentado esta mañana, no podemos obviar que vivimos en un contexto de un negacionismo científico creciente, una proliferación de bulos brutal, hay una desinformación tremenda. Y los pacientes con hipercolesterolemia familiar no son ajenos a esto, tampoco los del Safe Heart, por muy bien seguidos que les tengamos. Entonces, a nosotros muchas veces nos muestran mensajes como que están un poco escépticos, porque cada vez que les van bajando cada vez más los objetivos, dicen, bueno, ¿pero por qué? Porque hace unos años yo estaba con estas cifras fenomenal y yo estaba muy contento de haber conseguido por fin estas cifras y ahora ya no lo estoy. Y les crea, insisto, en este caldo de cultivo que tenemos de negacionismo científico, todas estas cosas hacen mella. Y lo que hemos visto nosotras en el seguimiento es que el paciente acepta mucho mejor los cambios cuando percibe que su atención es personalizada, la medicina personalizada, que de esto va este simposio, centrado en su historia y su riesgo y no basado únicamente, oye, mira, tienes que bajar las cifras aquí, punto, pero sin dar un poquito más de explicación. Entonces, nada, yo con esto termino ahora, pasamos, pero quiero agradecer, por supuesto, a todo el equipo de la Fundación, a Pedro y a Teresa, por supuesto, que son el tándem sin el cual esto no habría sido posible, pero a mis compañeras, por favor, déjame darles las gracias, Blanca y Virginia, que esta presentación también es vuestra. Bueno, gracias Raquel por atender además a todos los requerimientos que te hemos hecho para modificar, adaptar tu presentación. Yo sugiero al doctor Mata, si me lo permite, es que a mí me parece muy interesante. Esto no solo es cómo se debe jugar al fútbol, sino esto es ponerte en el punto penalti y tira. Entonces, hacer un apartado en la próxima edición, a la que espero que me invites, aunque yo te diga que no, tú insiste, y hacer estos ratos clínicos de casos clínicos, que además yo creo que ha sido muy interesante para todos nosotros y nos ha estimulado mucho en lo que haríamos cada uno y opinar y a lo mejor corregir algunas de nuestras opiniones que por exceso terapéutico o por defecto pudieran no estar bien adaptadas. ¿Tienes esa solución o la otra es obligar a quedarse aquí sin la comida a los que se hayan comido, como ha dicho Raquel, la galleta gigante que les han puesto en el café? Muchas gracias a todos. Perdón. Bueno, por supuesto que vamos a tomar esta iniciativa y esto se va a ampliar el año próximo con una discusión amplia. Y también quería decir que, aunque ahí ha salido, pero no hay que olvidarse que cuántos pacientes hay en el estudio Safe Heart con anti-PCSK9. El 30%. No hay en ningún sitio que se tenga un 30% de los pacientes con anti-PCSK9. No quiero yo decir con esto que es que no hayan que ponerlo. Nosotros tenemos una medicación fantástica actualmente. Estatinas, ezetimiba, anti-PCSK9. Y claro que hay que ponerlo, pero que hay que ponérselo a la persona, al paciente adecuado y en el momento adecuado. Y además esto ya ha salido esta mañana. No es lo mismo si un paciente tiene 75 años, pues a lo mejor lleva 40 años tomando un tratamiento, pues a lo mejor ahí no hay que intensificar. Sin embargo, hemos visto que ahí tenemos muchos pacientes pues que necesitan intensificar el tratamiento. Yo creo que esto es el viaje que hemos intentado con estas presentaciones. Perfecto, muchas gracias. No sé si el doctor Díez quiere una última conclusión. 5 segundos. 20 miligramos día de diferencia por 365 días son 7,2 gramos, no kilogramos. Bien, quedan emplazados para hacer las cuentas a mano, que siempre salen mal. Vale, pues muchas gracias a todos y dejamos paso a la siguiente mesa.